Lección 69, las razones coinciden. Páginas 148 y 149, secuencia 20, conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado, resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, que es esta que aparece aquí, donde encontrarás por lecciones el libro de Conecta Más Secundaria Matemáticas 3 con la finalidad de que selecciones exclusivamente la de tu agrado. Asimismo, no olvides dejar tus comentarios y darle me gusta a todos y cada uno de los videos que te han ayudado con tus tareas, ya que con mucho gusto lo realizo para apoyarte en temas relacionados con las matemáticas. Lección 69. Las razones coinciden. Trabajo individual. Considera los triángulos rectángulos para responder. En cada uno se marcó la medida aproximada de uno de los ángulos agudos. Entonces tenemos esos cuatro triángulos. El libro no lo dice, pero a este le vamos a llamar 1, a este le vamos a llamar 2, a este le vamos a llamar 3 y a este le vamos a llamar 4. Yo se los recomiendo que se los escriban porque lo van a necesitar más adelante. Dice, entonces los analizamos. Si se fijan, dice que aproximadamente se les marcó el ángulo. Este mide 53.13, 53.13, 53.13, 53.13. Este tiene la medida de dos lados, 1.5 y 2, la medida de dos lados, la medida de dos lados, la medida de dos lados. Usa el teorema de Pitágoras para calcular la medida que falta en un lado de cada triángulo, ya sea la hipotenusa o el cateto, y anótala donde corresponda. Nos menciona que utilicemos el teorema de Pitágoras. Recordamos la fórmula que dice que A, es decir, que A es igual a la raíz de la hipotenusa, del cuadrado de la hipotenusa, menos el cuadrado de un cateto. Si vamos a buscar B, es igual a el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de un cateto. Si vamos a buscar la hipotenusa, eso es igual a la raíz de la suma del cuadrado de los catetos. Si ustedes ya tienen la habilidad de trabajar con este método, pueden sustituir y encontrar los valores faltantes. Pero como estamos trabajando con figuras semejantes, únicamente hay que vernos cuánto aumenta, cuánto disminuye, por cuánto aumenta, por cuánto disminuye. Entonces, tenemos aquí, hay que buscar cuáles son los lados homólogos, es decir, el mismo lado en cada una de las figuras. Si se fijan en esta figura, esta partecita de aquí mide 2 y esta de acá mide 4. ¿Por cuánto se multiplicó de aquí para acá para obtener esto? Por 2. Entonces, 2 por 2, 4. Entonces, 1.5 por 2 me va a dar 3 centímetros. Y si de aquí para acá se multiplica, entonces de acá para atrás se divide. La mitad de 5 es 2.5. Ahora vamos a seguir trabajando con este triángulo. En esta parte de aquí mide 1.5 y el de acá mide 4.5. ¿Qué se hizo? Se multiplica por 3. Aquí se multiplica por 2. Acá se va a multiplicar por 3. Entonces, 1.5 por 3 me da 4.5. 2.5 por 3, 7.5. Y 2 por 3 me va a dar 6. Aquí son centímetros y centímetros. Después de eso viene la última figura. Si se fijan en la moradita, en la número 1, nos aparece el 1.5 y en la verde nos aparece 6. Entonces de 1.5 hasta 6, ¿qué se hizo? Se multiplica por 4. 1.5 por 4 me da 6. 2 por 4 me da 8. Entonces 2.5 por 4 me va a dar 10 centímetros. Y esto lo calculamos sin necesidad de realizar todos estos procedimientos.
Justifica por qué los triángulos anteriores son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque todos los lados correspondientes proporcionales y ángulos correspondientes, perdón, porque tienen todos los lados correspondientes proporcionales y ángulos correspondientes de la misma medida. Por esa razón son semejantes. Dicho de otra forma, porque todos sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. ¿Por qué? Porque en uno se multiplica por 2, en otro por 3 y en otro por 4. Todo con base a la primera figura. Opción C. Completa la tabla. Si se considera que el ángulo A aproximadamente mide 53.13, aquí lo tenemos, 53.13, 53.13, 53.13 y 53.13. Si consideramos eso, hay que completar la tabla. Medidas de los lados. Buscamos cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa con base al ángulo A. Entonces, tenemos el ángulo A, el opuesto mide 2. En el segundo, el opuesto mide 4. En el tercero, el opuesto mide 6. Y en el último, el opuesto mide 8. Tenemos ahora el cateto adyacente, que no es la hipotenusa, es decir, de los dos que están ahí pegados al ángulo, el más corto. En la figura 1 nos va a dar 1.5. En la figura 2, 3. En la figura 3, 4.5. Y en la última figura, 6. Ahora la hipotenusa, pues es el lado más largo. En la primera, 2.5. Después 5. Después 7.5. Y por último, 10. Una vez que tenemos las medidas de esos lados del cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, pasamos a formar las razones. Recuerden que las razones es el resultado de esa fracción. ¿De cuál fracción? De dividir cateto opuesto entre hipotenusa. Ustedes pueden escribir la frase aquí, por ejemplo, cateto opuesto, que sería 2, entre hipotenusa, que es 2.5, y eso es igual a 2.5, perdón, 2 entre 2.5 me va a dar 0.8. Entonces, recuerden que aquí pueden ponerlo de esta forma o directamente, por ejemplo, cateto opuesto es 4 entre hipotenusa, que es 5, 4 entre 5 me va a dar 0.8. Entonces, lo recomendable es que ustedes lo hagan así, porque es un resultado más completo. Pero por cuestiones de tiempo y para avanzar más rápido, hay que ir dividiendo y ya ustedes ponen esta fracción. Siguiente, la fracción sería 6 entre 7.5 y les va a dar 0.8. Después, 8 entre 10 y les va a dar 0.8. Ahora vamos con el cateto adyacente entre la hipotenusa, que sería 1.5 entre 2.5 y les va a dar 0.6. 3 entre 5 les va a dar 0.6. 4.5 entre 7.5, 0.6. 6 entre 10, 0.6. Entonces recuerden que ustedes deben de agregar las fracciones. Por último, tenemos CO, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, toda esta columna por toda esta columna. Entonces, la primera sería 2 entre 1.5 y les va a dar 1.33. Así más o menos, con decimales. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, periódicamente. La siguiente, 4 entre 3, igual 1.33. 6 entre 4.5, 1.33. Y por último, 8 entre 6, 1.33. Que no se les olvide que ustedes deben de agregar la fracción para que sea una respuesta más completa. ¿Qué observas en las últimas 3 columnas de la tabla? Es decir, donde aparecen las razones. ¿Qué se observa en esta parte de aquí?
lo que se observa es que los cocientes no varían de un triángulo a otro. ¿Qué son los cocientes? Los resultados de esa fracción, de esa fracción. Entonces, estos de aquí, los cocientes serían 0.8, todos los 0.8, todos los 0.6 y todos los 1.33. Entonces, ¿qué se observa? Que esos resultados, es decir, que esos cocientes no cambian de un triángulo a otro. ¿Cuánto mide aproximadamente el ángulo B de los triángulos anteriores? Recordarles que por regla y que desde cuando ustedes estudiaban la primaria, las medidas interiores de un triángulo es igual de sus ángulos interiores a 180. Entonces, ya tenemos uno que es 53.13 y tenemos otro que no aparece, pero que sí sabemos cuánto es. Este ángulo recto de aquí, este ángulo recto, todos los ángulos rectos miden exactamente lo mismo y que por regla también sabemos que el ángulo recto mide 90. Entonces, si yo sumo 53.13 más 90, me va a dar un total de 143.13. Entonces, ¿cuánto me va a faltar para llegar al 180? Que esa sería la medida de mi otro ángulo del B, de los B que tengo aquí, que es la medida que me está pidiendo. ¿Cuánto mide? Entonces va a ser 180 menos el 143.13 que suman los dos ángulos que yo ya sé la medida. Entonces 180 menos 143.13 me da 36.87. Entonces, ¿cuánto mide aproximadamente? 36.87. Una vez que encontramos la medida del ángulo B, pasamos a la siguiente página, opción F. Completa la tabla. Ten en cuenta que ahora el cateto opuesto y el adyacente se refieren al ángulo B. Es decir, ahora voy a tomar las medidas del ángulo B. En la primera, va a ser necesario estarme regresando o tener más bien el libro abierto. Y, por ejemplo, ya no voy a trabajar con los ángulos A. En este caso, si comienzo con esta, el ángulo opuesto sería, el lado opuesto, perdón, cateto opuesto 1.5, el adyacente 2.5 y lo que sí no va a cambiar va a ser la hipotenusa 2.5. Entonces, si sabemos que la hipotenusa no cambia, ya tenemos los valores, únicamente los pasamos. Los de la hipotenusa tenemos 2.5, 5, 7.5 y 10. Y si se fijan, entonces en este caso el cateto opuesto es este y el adyacente es este. ¿Qué se hicieron? Se cambiaron. Entonces únicamente los cambio. Lo que yo tenía en cateto opuesto va a ser lo que tengo en cateto adyacente en la tabla anterior. Entonces, si en el otro el cateto opuesto era 2, ahora va a ser cateto adyacente. Si tenía 4 en cateto opuesto, ahora va a ser cateto adyacente. Hay que completar la tabla con los valores de la tabla anterior o observando nuestros triángulos. Ahora, una vez que ya tenemos nuestros datos, volvemos a caer en lo de generar las razones, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Igual les pongo el primer ejemplo completo y ya de ahí nada más le vamos dando lectura. Cateto opuesto 1.5 entre hipotenusa, que es 2.5. Eso es igual, le ponemos en la calculadora o mentalmente 1.5 entre 2.5 y les va a dar 0.6. De esta forma, les recuerdo, es de la forma más completa. A continuación, en el siguiente sería entonces 3 entre 5 y les va a dar 0.6. 4.5 entre 7.5 y les va a dar 0.6. 6 entre 10 y les va a dar 0.6. En la siguiente, cateto adyacente entre hipotenusa. 2 entre 2.5 y les va a dar 0.8. 4 entre 5, 0.8.
6 entre 7.5, 0.8. Y por último, 8 entre 10, 0.8. No se les vayan a olvidar agregar las fracciones. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, toda esta columna entre toda esta columna. 1.5 entre 2 y les va a dar 0.75. 3 entre 4, 0.75. 4.5 entre 6, 0.75. Y 6 entre 8, 0.75. Recordarles, no se les vaya a olvidar la parte de las fracciones. Compara las dos tablas de esta actividad y ¿qué relación encuentras entre ellas? La relación sería la siguiente, que los cocientes, es decir, los resultados de CO entre H, CO entre H para el ángulo A son iguales a los cocientes de CA para el ángulo B y viceversa. Es lo que les decía. Si se fijan, en la primera columna de la tabla anterior, los cocientes de aquí me da 0.8 y la segunda 0.6. Se supone que en la siguiente cambia. Primero me da 0.6 y luego 0.8. Veamos. 0.6 y 0.8. Correcto, se cambian. Esa sería la relación que se encuentra. Y así viceversamente. Valida las respuestas con el resto del grupo. Si hay diferencias, averigüen a qué se debe y corrijan lo necesario. Después comenten la información del siguiente recuadro. Si en dos o más triángulos rectángulos semejantes se consideran el mismo ángulo agudo, entonces la razón CO entre H tiene el mismo valor en todos los casos. Lo mismo sucede con estas dos razones. Eso significa que dichas razones no dependen del tamaño del triángulo. Por ejemplo, para el ángulo 32 en los siguientes triángulos. Y aquí tenemos, si se fijan, son triángulos semejantes, uno es más chico que el otro o uno más grande que el otro. Tenemos el COH da 0.528 y acá también da lo mismo. En el CA entre H dan igual y en el CO entre CH dan exactamente igual. Eso nos dice que las razones no dependen del tamaño del triángulo, perdón, no dependen del tamaño siempre y cuando sean triángulos semejantes. Te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de las próximas lecciones y contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. Asimismo, no olvides dejarme tu comentario y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. De esta manera doy por concluida la lección número 69, las razones coinciden, de la secuencia 20, que lleva por nombre Razones Trigonométricas 2 de las páginas 148 y 149 de su libro de texto.